Buenas, bienvenidos a este podcast llamado Venezuela, Guerra Civil e Intervención. Estaré comentando acerca de los acontecimientos que han pasado en Venezuela desde una perspectiva política, histórica, social y económica. Vamos por partes. Primero, hay que saber por qué llega el chavismo al poder. ¿Por qué llega Hugo Chávez al poder? Bueno, Hugo Chávez gana en el año 98, las elecciones con un discurso de como de ir contra los poderosos, como de ir contra esas viejas fuerzas políticas que le están haciendo daño al país, y de alguna manera él se presentaba como el que iba a organizar una nueva estructura en el Estado para hacer que las cosas cambien y hacer que las cosas sean diferentes. Había un debate dentro de la sociedad venezolana de que si Chávez podría ser alguien autoritario o de si podría estarse inspirando en otros socialistas autoritarios. Entonces, Chávez estaba en el centro del debate social y político en Venezuela. Entonces, mucho se teorizaba de que Chávez podría ser un autoritario, de que Chávez podría ser un socialista, de que podría estar inspirado en la Revolución Cubana. Entonces, en base a estas teorías, algunos periodistas le hicieron entrevistas a Chávez. Recuerdo mucho la entrevista que le hizo Jorge Ramos, que se volvió muy famosa después de que pasara todo lo que pasó. La entrevista de Jorge Ramos. Jorge Ramos los que han visto entrevistas de Jorge Ramos saben que es un entrevistador, o sea, que dice las cosas de manera directa. Entonces, yo recuerdo que Jorge Ramos le preguntó: ¿usted es socialista? Chávez respondió: no, yo no soy socialista. Bueno, fíjense todos los que conocen la trayectoria del chavismo, cómo Chávez en ese momento niega de que era socialista. Y también Jorge Ramos le pregunta acerca de la Revolución Cubana. Chávez en ese entonces dijo que Cuba era una dictadura, y qué paradójico, ¿no? Cuando Chávez llega al poder, precisamente salía con Cuba, quien había dicho que Cuba era una dictadura. También no recuerdo si fue Bailey, porque Bailey también le hizo una entrevista muy buena a Chávez. No me acuerdo si fue Bailey o fue Jorge Ramos, que le preguntaron si iba o no iba a expropiar. Él dijo que no iba a expropiar. Paradójico a lo que acontecería después. Yo creo que en ese debate del 98, Venezuela estaba dividida entre si votar o no por Chávez por el tema de que fuese a ser un autoritario. Yo creo que en ese año en Venezuela faltó algo que quizás si en Venezuela en ese entonces hubiesen existido las redes sociales, de pronto hubiesen visto. Y es que Chávez en el año 94 hace un discurso en La Habana, nada más y nada menos que en La Habana, y ese discurso no es para nada ambiguo, es una clara apología directa a la Revolución Cubana, defendiendo la Revolución Cubana, diciendo que la Revolución Cubana es gloriosa, que los militares cubanos, que son unos asesinos, que los militares cubanos merecen todo el respeto y la misma retórica de discurso que quiere justificar la Revolución Cubana, diciendo que Cuba es una isla atrapada que está luchando contra Estados Unidos. O sea, yo no sé qué pasó en el año 98 que no tuvieron en cuenta ese discurso que hizo Chávez en el año 94. No sé por qué no lo tuvieron en cuenta, pero yo creo que hubiese podido despejar más dudas de aquellos que dijeron: bueno, estoy cansado de la vieja clase política, así que voy a votar por esta nueva persona.
Y es que me voy dando cuenta que las dinámicas de la izquierda para llegar y cooptar el poder, estamos hablando de la izquierda que sigue el libreto del socialismo del siglo XX. Ya sabemos que el socialismo del siglo XX llega y no es ese socialismo del siglo XX no es para establecerse en un Estado democrático, ¿no? Ese libreto del socialismo del siglo XX es para llegar, formar un Estado autoritario, controlador, que valga la redundancia, controla absolutamente todas las áreas de la economía, de la cultura, y que quiere cerrar la población para que esa población solamente crea en el socialismo y solamente se crean las mentiras que quiere que el Estado, que quiere que los dirigentes crean. Es una cosa compleja. Entonces, en ese orden de ideas, el socialismo cambió los métodos para llegar al poder. Es decir, antes, en el siglo XX, era a través de golpes de Estado. De hecho, los socialistas recuerdan a Allende, que Allende se subió en el año 70 y fue un completo desastre, como el primer socialista que llegó vía democrática, porque el resto de proyectos socialistas llegaron a través de la violencia. Ok, listo, entonces volvamos al tema de Chávez. Chávez llegó, según dice Uribe, Chávez pensó, bueno, llego, tomo el poder vía la democracia y desde la democracia dinamito la democracia y establezco un Estado socialista. Esas eran las intenciones de Chávez y bueno, hasta cierto punto lo logró. Llega, entonces las elecciones fueron en el 98, Chávez se sube en el 99 y después de un tiempo comienza a cambiar la retórica, comienza a cambiar el discurso y demuestra su verdadera faceta. Comienza con el discurso anti-yanqui de que el socialismo es bueno. Comienza a aliarse sobre todo con Cuba. Cuba ha jugado un papel determinante en la desgracia venezolana. Al momento de que Chávez se alía con Cuba, esa alianza realmente resultó desastrosa para el pueblo venezolano. Porque en la práctica lo que hizo Cuba es prácticamente aprovecharse de Venezuela para expandir su revolución y por supuesto succionar petróleo, porque la cantidad de petróleo que se robó, por así decirlo, o succionó que succionó Cuba de Venezuela fue impresionante. O sea, prácticamente en los años 90 Cuba vivió algo llamado el periodo especial, que salvó a Cuba de ese periodo especial, la llegada de Chávez en el 98. Comienza a darles petróleo y ahí se salva. Bueno, eso por un lado. Pasemos al lado de las intervenciones. Se llegó un momento en el que ya estaba enquistado el autoritarismo chavista. Un punto de inflexión de la historia del chavismo es cuando llega Maduro en el 2013 al poder a través de un fraude, porque sí, personalmente lo digo de frente, eso fue un fraude. Las elecciones de 2013, que fue entre Capriles y Maduro, fue un fraude. Bueno, se monta Maduro en el poder, y a ver, Chávez ya había dañado de alguna manera el Estado venezolano para enquistar un autoritarismo. Estaba instalado el autoritarismo gracias a Chávez, gracias a que Chávez lo instaló. Y cuando llega Maduro pasamos ya directamente a una dictadura. Entonces, ¿qué pasa? Si Chávez tomó decisiones económicas bobas, por no decir estúpidas, llega Maduro y esas decisiones económicas llega Maduro y como que no aprendió nada y de alguna manera intensifica esas políticas estúpidas y el resultado es un absoluto desastre económico. Ahora, recordemos el papel de Cuba. ¿Qué tan metida ha estado Cuba
en Venezuela de la peor manera. De la peor manera. Estaba leyendo un artículo de BBC, la BBC londinense, y este artículo decía que Chávez había puesto oficinas de PDVSA en La Habana. ¿Qué quiere decir? Que desde La Habana, se programaba todo el paso de petróleo por el Caribe que venía de Venezuela. O sea, puedo preguntar, ¿qué carajo hace? O sea, oficinas de PDVSA, que es una petrolera nacional e estatal de Venezuela, o sea, ¿por qué tienen que haber oficinas en Cuba? ¿Por qué? Eso era, bueno, lo voy a responder, y básicamente es porque Chávez estaba tan idiotizado, tan ideologizado con el tema de la Revolución Cubana, que prácticamente les cedió la soberanía. No solamente la petrolera, porque la intervención de Cuba en Venezuela no solamente fue una cuestión de petróleo, sino también dentro de las fuerzas militares y en las dinámicas del autoritarismo. En las fuerzas militares y en las dinámicas del autoritarismo. En Cuba hay una cosa que se llama los comités de defensa de la revolución. ¿Cuáles son las dinámicas y los fines de estos comités de la defensa de la revolución? Estos comités de la defensa de la revolución tienen como fin mantener controlada la población. Y cualquier señal de disgusto o de rebelarse ante el poder ante el poder cubano y socialista, apagarlo. ¿Cómo se manifiesta esto? Se han dado muchos casos donde en barrios en Cuba, en La Habana o en otras ciudades, los comités de defensa de la revolución, que son colectivos de personas, se enteran que en X casa hay una persona que está en contra de la revolución. Esas personas que hacen parte del colectivo espían a la persona que está en contra de la revolución. Literal, una persona puede estar en su casa haciendo lo que uno normalmente hace en su casa: comer, leer algunas cosas, y puede haber alguien cerca de la casa espiando a esa persona por el simple hecho de estar de contra la revolución. Esos son los CDR, los comités de defensa de la revolución que hay en Cuba. Entonces Chávez se inspira en ese modelo autoritario, porque ¿qué pasa? Una cosa es una democracia latinoamericana y otra cosa es una dictadura como la de Cuba. ¿Qué pasa? Que en una dictadura como la de Cuba, las instituciones en Cuba funcionan alrededor no de mantener un estado que le sirva al pueblo, sino con el fin de mantener el socialismo a capa y espada. Así se muera la población, literalmente así se muera la población. Entonces Chávez dice, bueno, un estado democrático frena a un estado socialista autoritario. Entonces ahí es cuando Chávez comienza a intentar hacer que sean las instituciones del Estado para implementar ese modelo socialista autoritario. Entonces regresemos a cuando llega Maduro. Llega Maduro en el 2013. El autoritarismo se intensifica hasta convertirse en dictadura. Una dictadura horrible, porque hay modelos autoritarios en todo el mundo que sí son autoritarios y no los justifico, pero por lo menos traen bienestar económico, por así decirlo. Pienso en China y en Arabia Saudita. Pero en el caso de Maduro es autoritario y es un fracaso en lo económico. La cosa escala a tal punto de que ha sido uno de los mayores fracasos latinoamericanos en su historia. ¿Por qué? Porque se fue el 25% de la población venezolana y hubo una diáspora en toda Latinoamérica. 2.8 millones de venezolanos en Colombia y 7,8 millones de venezolanos en todo el mundo. Es una cosa, pareciera una película distópica. Entonces, el sentir patriota latinoamericano
El latinoamericano promedio, que más o menos tiene ideas de libertad, ideas de democracia, piensa, bueno, esto es una completa catástrofe, una completa catástrofe. Lo único que puede salvar aquí, porque ya los venezolanos de bien, la parte de la sociedad venezolana que no es chavista, que es la gran mayoría, dice, intentamos de todo. Por vía democrática es imposible. Si andamos por ahí por la calle puede haber un cubano escuchándonos. Y de paso también están los colectivos chavistas. ¿Qué son los colectivos chavistas? Colectivos de matones que si te ven que estás en algún lado y estás contra el chavismo te pueden zampar un tiro. Esos son los colectivos chavistas. Entonces, ¿qué pasa? La sociedad venezolana, que está del lado correcto de la historia, intentó de muchas maneras sacar al chavismo. Hasta que, o sea, hasta que algunos pensaron, bueno, solamente hay un escape, solamente hay una salida. Y es una intervención americana. Una intervención del ejército norteamericano y del gobierno de Estados Unidos. Ahí es cuando se vive el debate de si las intervenciones de Estados Unidos en todo el mundo han sido buenas o han sido malas. Eso es todo un debate no solamente a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Entonces se comenzó a debatir. Mucho se habla de Medio Oriente, claro, porque los que están en contra o los que estuvieron en contra, porque ya hubo una intervención, los que siempre han estado en contra de las intervenciones norteamericanas en otros espacios del mundo, siempre hablan del tema de Medio Oriente. ¿De qué países hablan en concreto? Siria, Libia, Irak, Afganistán. Vamos por partes. La intervención de Estados Unidos en Afganistán ocurrió en el año 2001. Ocurre en el año 2001, cuando Bush anuncia la guerra contra el terrorismo. Bush anuncia la guerra contra el terrorismo en el año 2001 e invaden Afganistán. Pero vamos por partes. ¿Por qué deciden invadir Afganistán? Porque había un grupo enquistado en el poder llamado los talibanes. Bueno, en ese entonces se llamaban los talibanes. Volvieron al poder en el año 2020. Entonces, ¿qué pasa? Estaban los talibanes enquistados en el poder, tenían un régimen miserable, totalitario, criminal, pero como tal a Estados Unidos no les interesaba entrar y acabar con ese régimen criminal. A Estados Unidos lo que les interesaba era que los talibanes de alguna manera no cooperaban, sino tenían alguna información de que Al Qaeda estaba en su territorio. Entonces Bush habló con los talibanes y les dijo, bueno, me entregan a Osama. Como no me entregan a Osama, invadimos. Ese fue el peor error de los talibanes cuando estuvieron en el poder a principios de siglo. Los talibanes dijeron, no vamos a entregar a Osama. ¿Qué pasó? Guerra de Afganistán. Es decir, Estados Unidos interviene en Afganistán en el 2001, llegan y sacan a los talibanes del poder. Sacan a los talibanes al poder. Se produce un vacío de poder en Afganistán, y en ese vacío de poder llega otro gobierno. Ese otro gobierno, pues sí, es un gobierno, cabe la salvedad, se convierte en un gobierno más democrático. Sí, tuvo sus embarradas, sus cagadas, sus hechos de corrupción, pero no podemos decir que fue igual de malo que antes de que vinieran, de cuando estaban los talibanes. Cuando estaban los talibanes era un desastre, era súper autoritario. Entonces, ¿qué pasa? Ese nuevo gobierno en Afganistán se convierte en aliado a Estados Unidos. Ojo con esto, porque muchos saldrán a decir, ay, claro, y ahora es títere de Estados Unidos. A ver, Estados Unidos se gastó en Afganistán $2.3 billones. 2.3 billones de dólares. Una guerra que comenzó en el 2001 y acabó en el 2020. 2.3 billones de dólares. La retórica, el discurso anti-yankee dice, no, siempre la guerra de Afganistán y que Estados Unidos va y se roba los recursos. A ellos les hago una pregunta y normalmente nunca la responden. Estados Unidos recuperó los 2.3 billones de dólares que se gastó en Afganistán, porque si el discurso es que va a llegar el imperio y va a sacar provecho económico de esos países que invade, pues lo que uno ve en la práctica, por lo menos en Afganistán, pues es risible, porque Estados Unidos no recuperó eso. Al contrario, Afganistán fue un gasto
inmenso para Estados Unidos, a tal punto que Trump en el año 2020 dijo, bueno, vamos a hacer la paz con los talibanes. Ustedes, bueno, les proponemos a los talibanes que no escondan más terroristas en su territorio y nosotros retiramos las tropas estadounidenses de allá. Y así fue, así termina la guerra de Afganistán. No recuperaron los 2.3 billones de dólares, jamás los recuperaron. Nunca ni podría decirse que sacaron algún provecho económico, porque absolutamente todo lo contrario. Estados Unidos se gastó un billetal en Afganistán. Pasemos a otro ejemplo. Y este es un ejemplo que sinceramente lo considero poco coherente por parte de las personas que están contra la intervención, contra las intervenciones estadounidenses. El caso de Libia en 2011. El caso de Libia en el 2011 habla de que llegaron ciertas tropas e invadieron Libia y sacaron a Gaddafi. Bueno, primero que todo, el gobierno de Gaddafi era una dictadura que estaba oprimiendo a su pueblo en el contexto de la primavera árabe. Es decir, habían ciertas protestas en Libia, obviamente totalmente justificadas, porque Gaddafi era un dictador y estaba reprimiendo las protestas. Entonces llega, ojo, miren, le voy a decir una cosa: Estados Unidos no fue quien invadió Libia en 2011. Yo no sé de dónde sacaron eso. Quien invade Libia en 2011 es la OTAN. Y claro, algunos escucharán esto y dirán, pero es que la OTAN en Estados Unidos. No. Aquí es cuando la persona que conoce de historia y de intervenciones militares salta a relucir. ¿Qué pasó en Libia en el año 2011? Entra la OTAN a sacar a Gaddafi. ¿Y qué pasa? Como tal, los ideadores, por así decirlo, los que tuvieron la idea, los que ejecutaron en la práctica, fueron Reino Unido y Francia. Es decir, los ideólogos dentro de la OTAN de esa intervención fueron Francia y Reino Unido. Estos dos países dijeron, bueno, vamos a intervenir en Libia, y la gran cantidad y la mayor cantidad de tropas que fueron en la intervención de Libia en el año 2011 fueron británicos y fueron franceses. Estados Unidos participó, sí, pero tuvo una mínima participación. No se puede comparar eso con Venezuela, jamás y nunca. No se puede comparar eso con Venezuela, jamás y nunca. Entonces tendremos el caso de Afganistán en el año 2001 y de Libia en el año 2011, que son cosas muy diferentes al tema venezolano. Entonces, ¿qué pasa? En Afganistán se produjo más que una guerra civil, porque más que una guerra civil en Afganistán, podría decirse una guerra entre el gobierno estaba aliado con el ejército americano y grupos terroristas, los talibanes. Y también en ese contexto de guerra en Afganistán también estaba por ahí ISIS, el Estado Islámico, que también teniendo parte de su territorio. ¿Cómo trabajan estas células terroristas de ISIS, el Estado Islámico en Medio Oriente? Bueno, estas células terroristas llegan, por así decirlo, se anexan un pedazo. ¿Qué quiere decir? Que llegan, hay determinada población donde hay poca presencia del Estado, porque, bueno, tanto en Medio Oriente como aquí en Latinoamérica hay muchos estados fallidos. Y entonces llega ISIS mediante mano armada, llega y dice, bueno, ya que aquí no hay presencia estatal, nos anexamos a este territorio, y ya la jerarquía del Estado, o la jerarquía de la ley que impone el Estado, ya no rige aquí, sino rige la jerarquía de nosotros, de ISIS. Y por supuesto es una jerarquía religiosa. Básicamente vendría siendo como una especie de teocracia, donde hay una ley religiosa fuertísima
Es como una especie de Afganistán, pero en un pequeño territorio, pero todavía más fuerte. Una cosa espantosa y horrible. Entonces hay choques de poder, habían choques de poderes en Afganistán. Habían choques de poderes en Afganistán. Por un lado estaba el gobierno oficial, afgano y las tropas estadounidenses peleando en Afganistán. Por otro lado estaban los talibanes que estaban en el poder, pero dijeron no vamos a dejar quitar el poder, por lo tanto armamos una guerra. Y estaba también por ahí ISIS queriendo anexarse partes del territorio. Entonces estaba en un contexto de guerra complicado. Eso podría llamarse, sí, llamémoslo guerra civil. Entonces nos damos cuenta que las dinámicas en Medio Oriente son totalmente diferentes. Absolutamente totalmente diferentes. Se podría decir que si se podría armar una guerra civil, habría que ver el determinado contexto del país. No se puede decir que porque Estados Unidos intervenga en X lado se va a formar una guerra civil. Ok, volvamos al tema venezolano. Muchos decían, no, si Estados Unidos interviene en Venezuela se puede formar una guerra civil. Yo acá desde mis cuentas de Facebook decía, no se va a formar. ¿Por qué decía que no se va a formar? Porque en Venezuela no hay grupos que puedan tomar el papel que tomaron los talibanes en Afganistán o que toma ISIS en Afganistán. Si hay ciertos grupos terroristas como el ELN, FARC, pero no están en la capacidad de luchar en Venezuela como lo hacen estos grupos terroristas que hacen esa guerra en Afganistán. Eso por un lado. Bueno, luego llega el día 0, el 3 de enero de 2025. Fue una completa locura. El chavismo ya sabía que estaba Estados Unidos ahí en la mira. Entonces decía, contrató 4 millones de milicianos. Eso fue un espectáculo impresionante, tanto impresionante como patético. Y Estados Unidos, o sea, no solamente en táctica militar, sino en la capacidad que ellos tienen. Es una cosa impresionante. Estados Unidos primero llega y bombardea los equipos que pueden derribar aviones en Venezuela. Los bombardea, es decir, ya no hay esos equipos en Venezuela que pueden bombardear aviones y dañar la operación. Los estadounidenses son muy metódicos. Llegaron, la defensa antiaérea venezolana la acabaron. Cuando acabaron la defensa antiaérea venezolana, ahora sí llegan las armas, llegan los aviones estadounidenses, llegan donde está Maduro, no tienen ningún tipo de problema. Llegaron, lo sacaron, lo montaron en un barco, si mal no estoy, en un buque hacia Nueva York. No hubo ni despliegue militar, como que un despliegue militar estadounidense como lo hubo en Afganistán, como lo hubo en Panamá, que llegaron y pues sí, a la fuerza, y en esas dinámicas de fuerza pues sí, se llevaron gente por delante. Pero no, esta vez fue un trabajo táctico en el que dijeron, bueno, ya sabemos dónde está Maduro, lo sacamos, no tuvieron ningún inconveniente. Yo creo que lo dejaron vivo. ¿Por qué? Porque le van a sacar información a Maduro. De cómo el Estado venezolano trabajó a favor del narcotráfico, de que hasta dónde ha llegado el autoritarismo, la infiltración del narcotráfico en Venezuela. Ya Maduro va a tener que hablar sí o sí y vamos a saber la verdad, los secretos de la dictadura venezolana. Bueno, este es mi primer podcast. Espero que todo el que lo escuche comente, me diga qué tal le pareció, en qué cree que puedo mejorar. Nos vemos en una siguiente edición.